Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta. ¿Los medios de comunicación informan a la ciudadanía para que sea libre o domestican a la audiencia para que sea sumisa? Para entender mejor, hay que abrir el corazón. ¿Estamos viendo noticias o estamos consumiendo propaganda disfrazada de libertad? Estalló un conflicto inusitado en el mundo. Ha generado protestas, enfrentamientos e intervenciones de analistas, académicos, políticos y ciudadanos comunes y corrientes en todas partes del mundo. Abres redes sociales y te encuentras que un medio de comunicación dice «Detienen a Maduro. Operación militar exitosa». Sigues viendo las redes y te encuentras que otro medio escribe «Secuestran a Maduro. Invasión a Venezuela». Los hechos son los mismos. Los actores son los mismos. Pero las realidades que muestran los medios de comunicación parecen hablar de lo mismo, pero con un lenguaje diferente. Unos hablan de que un alto porcentaje de venezolanos está a favor de la operación militar estadounidense y otros medios observan grandes manifestaciones de respaldo al presidente Maduro. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿información objetiva? ¿Puntos de vista legítimos? ¿O existe un mecanismo que decide qué relato se impone y qué relato no? Hoy, Para Entender Mejor, exploramos esta respuesta. No se trata de periodistas malvados conspirando en salas de redacción. No hace falta la censura directa y no hace falta prohibir. En sociedades que se llaman a sí mismas libres y democráticas, el consentimiento se fabrica de forma mucho más elegante. Esta es la clave de la teoría de la propaganda formulada por Edward Herman y Noam Chomsky. Es un modelo que explica básicamente por qué algunos escándalos dominan portadas y agendas mediáticas durante meses y años y otros desaparecen en pocas horas. ¿Por qué ciertos países son siempre estados violentos y otros aliados democráticos? Hagan lo que hagan. La información que consumes no es un espejo de la realidad. Es un producto cuidadosamente filtrado y fabricado. Herman y Chomsky lo llamaron fabricación del consenso. No porque todos piensen igual, sino porque solo algunas ideas llegan al espacio público, se quedan y se hacen parte del sentido común de la gente. Así se construyen las guerras y los conflictos antes de que inicien. Así se justifican políticas económicas que benefician a unos pocos. Así se criminaliza la protesta y se normalizan los abusos del poder. Yo soy Pablo Vivanco Ordóñez y estamos aquí para entender mejor, porque todo tiene una explicación. Herman y Chomsky en 1988 publicaron su libro Los Guardianes de la Libertad, donde escriben 5 filtros que determinan qué noticias ves y cómo las ves. El primer filtro es la propiedad. Los grandes medios no son organizaciones filantrópicas ni de beneficencia, y tampoco deben serlo. Los grandes medios son corporaciones, empresas, muchos de ellos parte de grandes grupos económicos. ¿De verdad crees que van a permitir que sus propios medios ataquen de manera sistemática los intereses de sus dueños? Y es que no hace falta una orden. Se contrata a editores responsables que comulguen con la perspectiva editorial o que no corran el riesgo de pasar de esa línea. Se premia a quienes no cuestionan demasiado y se margina a quienes incomodan. La línea editorial se alinea sola. El segundo filtro es la publicidad. Los medios viven de los anunciantes. Grandes corporaciones financiando contenidos, haciendo sostenible el negocio de la comunicación. Criticar al capitalismo, al consumo desmedido, a las prácticas empresariales abusivas, tiene un costo económico y atenta, de alguna manera,
contra los intereses que ellos defienden y los valores con los que promulgan. La autocensura no es ideológica, es una autocensura financiera. El tercer filtro son las fuentes. Los periodistas dependen de ministros, de voceros, de expertos oficiales, de redes de contacto y de conexión. Si un medio incomoda demasiado, pierde acceso a ciertas fuentes que resultan indispensables para el ejercicio de informar. El cuarto filtro es el contraataque. Cuando alguien se sale del guión, se inician campañas de desprestigio, demandas, boicots, presiones, y lo hacen no tanto para sancionar, sino para disciplinar. El quinto filtro es la ideología dominante. Antes fue el anticomunismo. Hoy cambian los nombres y le llaman terrorismo, populismo, woke, antipatriotismo. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo: deslegitimar toda disidencia, la que puede desestabilizar su orden del mundo. Imagina que un medio descubre un escándalo ambiental de una petrolera. El dueño del medio tiene inversiones en energía, la petrolera es anunciante principal, el gobierno aliado amenaza con cerrar el acceso. Entonces llegan abogados, campañas de desprestigio, columnistas afines acusan al periodista de alinearse al antidesarrollo. El resultado es que la investigación se entierra o se publica de manera tan maquillada que deja de ser importante. La noticia muere antes de nacer. Y no es ficción, es una práctica rutinaria. En los conflictos internacionales, los filtros se activan al máximo. Fuentes oficiales se vuelven la verdad. Las otras versiones son únicamente calificadas de propaganda enemiga. Se construye el marco con que quieren que se comprenda a todos, buenos contra malos. Cualquier contexto histórico incómodo es silenciado. En la protesta social ocurre lo mismo. Si el poder aprueba la protesta, la manifestación es pacífica. Y si lo desafía, son disturbios y vandalismo. La toma aérea minimiza, el incidente aislado deslegitima, el mensaje queda claro: el descontento nunca es legítimo. Debemos preguntarnos si estamos condenados a vivir en una realidad fabricada, y la respuesta es que no. Esta teoría no es para rendirse, es una herramienta de defensa intelectual. Cada noticia debe activarnos ciertas preguntas: ¿quién es el dueño? ¿Quién financia el medio? ¿Quién habla y quién no? No existe el medio objetivo. Existe la diversidad informativa, y la incomodidad intelectual debe llevarnos a pensar en qué hay detrás de lo que nos muestran con la falsa neutralidad de siempre. La propaganda más eficaz no es la que te cambia de opinión, sino la que refuerza tus propios prejuicios. Pensar críticamente es un acto político. En una democracia real, el primer derecho no es a la información, sino a no ser manipulado. Una última pregunta: ¿eres dueño de lo que piensas o el resultado de un algoritmo previamente fabricado? Déjame tu opinión abajo. Es hora de que empecemos a entender mejor. Si este contenido te resultó útil y crees que puede ayudar a otros a comprender mejor la realidad que nos rodea, compártelo. Dale me gusta y apoya a Explorador TV. Tu respaldo hace posible que sigamos produciendo contenido riguroso, crítico y educativo. Para entender mejor hay que abrir el corazón, porque todo tiene una explicación, aunque la escondan con manipulación. Para entender mejor hay que despertar del letargo, por favor. No es normal de lo que llaman paz, sea silencio con disfraz.